Voces Cooperativas, una producción de Marejada, comunicación cooperativa. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca alcanza. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Voces Cooperativas se renueva, pero mantiene los mismos valores, porque los ideales no se pierden con el paso del tiempo. Voces Cooperativas, con la conducción de Vanessa Ostapioc y Osmar Cabrera. Participación de Arnaldo Martínez. Buenos días, amigos y amigas de Voces Cooperativas. Nos encontramos un nuevo sábado para hablar sobre cooperativismo y mutualismo en la ciudad de Mar del Plata, acá, como siempre, en la red 91.3 del dial. Buenos días, Osmar. Buenos días, Vane, ¿cómo estás? Bien, bien. Te encuentro engripada. No estoy engripada, me duele muchísimo la garganta, así que hoy los amigos van a tener que escucharte más a vos que a mí. Se hace justicia hoy. ¿Hoy se hace justicia? Igual soy peligrosísimo, si me dejas hablar. Confío en vos, Osmar. Tenemos algunas noticias, pero hoy particularmente quiero hablar sobre capacitación y educación cooperativa. Bien. Porque me han sucedido determinadas situaciones en esta semanita y quiero hacer un puntual hincapié en el tema de capacitación. Más noticias que traemos siempre, bueno, hoy quiero hablar sobre capacitación. Mi columna sería. Está muy bien. Yo traje un editorial sobre el Día del Periodista. Así que vamos a estar hablando un poquito del Día del Periodismo y unas reflexiones que tengo al respecto del periodismo actual. Yo también tengo opiniones respecto del periodismo actual. Y bueno, pero también tenemos que agradecer a Andrea Guastavino, que siempre está detrás de los controles, como siempre, y que aparte nos va marcando el camino, ¿viste? Exacto, es la que nos dice... corten. Bueno, pero más allá de lo que vamos a charlar, tenemos que nombrar a nuestros auspiciantes. Pero antes, las redes. Las redes, nos pueden seguir como Voces Cooperativas, tanto en Facebook como en Instagram, y también nos pueden encontrar en YouTube, Voces Cooperativas. Allí pueden ver todo nuestro contenido, vamos subiendo semana a semana los capítulos, así que estas ediciones de una horita y sus entrevistas que están destacadas en un canal, en una lista de reproducción distinta. Muy bien, yo estuve viendo, sí, cuando tuvimos la entrevista con Adrián Mata. Muy linda entrevista, la verdad que es un placer contar con estas visitas o estos invitados en el programa para que nos cuente sobre no tan solo su mirada, sino de lo que sucede más allá de la ciudad de Mar del Plata o de la provincia de Buenos Aires. Y tener un poquito una perspectiva más federal. Exactamente. Pero bueno, ahora nos vamos a los auspiciantes. 8:05 de la mañana. 8:05 de la mañana y 6 grados, Osmar. 6 grados. Bueno, está mejor que la semana pasada. Sí. La semana pasada hizo un tornillo, Vane. No, fue terrible para todos los marplatenses y yo tuve el agrado de estar hablando con varias personas que vinieron de Capital, ¿no? Entonces me dicen, no, hace mucho frío, ustedes no saben lo que es el frío en Capital porque 10 grados y ya se están quejando de frío. Tienen que venir acá a sufrir los 6 o los 3 o los -1 que tenemos de sensación térmica. Bien, capacitación, tan importante, uno de los principios del movimiento cooperativo, y nos estamos quedando cortos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay tanta necesidad, cuando suceden estas crisis económicas, hay muchas personas, muchos emprendedores, muchas personas que se han quedado sin trabajo, de formarse en cooperativas, para salir adelante, para mantener sus puestos de trabajo, para producir o algo, y nos quedamos cortos con las capacitaciones, nos quedamos cortos. Es lo que vengo sintiendo hace varias semanas, pero esta semana fue como, dije, bueno, tengo que hablar sobre esto. ¿Qué nos pasa como movimiento cooperativo que no estamos a la altura de las capacitaciones? ¿Qué nos pasa? Porque hay mucha necesidad de personas que necesitan saber cómo es la estructura,
cómo se presentan los papeles. Sí, están los tutoriales en el INAES, están los tutoriales y las capacitaciones también en el DIPAC, están. Ahora, no es suficiente, las personas, o sea, las personas no saben dónde están, dónde dirigirse, y no es suficiente las capacitaciones. Las capacitaciones hacen vacío en lo contable, en lo legal, en todo. Y no son suficientes. No son suficientes porque cuando suceden estas crisis, en donde hay muchas, y si uno se toma el tiempo, unos 5 minutitos, y mira las actas, porque las actas del INAE son públicas, y que van subiendo mes a mes en el portal del INAES, te podés, o sea, es impresionante la cantidad de matrículas que se están dando. Muchas matrículas. Pero, y ahora que se facilitaron los trámites, que se necesitan menos asociados para darle creación. Exactamente, que se puede hacer todo por TAD, por la página de trámites a distancias. Bien. Hay un boom de cooperativas, pero estamos fallando en lo que es la capacitación, porque esas personas no solo necesitan saber cómo constituirla, sino también todo lo que viene después. Después de una cooperativa vienen las actas, vienen los libros, vienen el funcionamiento, vienen los balances, las asambleas. ¿El movimiento cooperativo no tiene un propio instituto educativo? Sí, hay varios. Lo que pasa es que están muchos en Buenos Aires. Los que están dentro de la ciudad de Mar del Plata hacen mucho, porque yo no digo que no haya, sino que no son suficientes. Sino que no son suficientes. Esa es la realidad, porque incluso también la federación es un centro de capacitación, FECOAPOR es un centro de capacitación, y tampoco es suficiente. Entonces hay que abrir más, y hay que, como en su momento participaba un compañero de la federación, hay que formar a formadores. Sí. Eduardo Cúparo siempre decía, hay que formar a formadores, porque para que se empiece a replicar esto, ¿no? Y que de una vez por todas también el movimiento cooperativo llegue a las escuelas secundarias, sobre todo. A las secundarias de provincia, vos decís. A las secundarias del todo el país, no es solamente de provincia. Claro. O sea, en cada una de las provincias tiene que llegar los contenidos que tiene el movimiento cooperativo, cómo constituir una cooperativa, qué significa, cuáles son los valores, los principios, por qué. Sí, yo más que nada decía provincia, no por apuntar a provincia, sino a la estructura pública, ¿no? Uno tiene dentro de la secundaria la secundaria provincial, la municipal y las privadas. A las 3. Y las nacionales, ¿no? A las 3. Es la única. La única, creo que el ILIA sí, es porque el único. Antes era la secundaria 23, sí. Pero ¿qué pasó a ser? El ex nacional. No, una vez que hicieron la modificación de la ley de educación, exactamente, y se delegó a las provincias la educación. Pero lo que voy es que tienen que estar en la planificación de los colegios, de todos, sea público, sea privado, de todos. La realidad es que, a ver, si bien tenemos experiencias locales, y estábamos hablando por ahí un cachito fuera del aire, tratar de comunicarnos con las escuelas cooperativas que tenemos en Mar del Plata y la zona, hay experiencias cooperativas, escuelas cooperativas, tal vez no solamente es que muchas veces no se da como contenido dentro de la secundaria, sino que también sucede esta cuestión de que las cooperativas no tienen tanto contacto. Ahí falta como una pata en extensión desde el movimiento cooperativo hacia las escuelas. Qué buena analogía, sí, sería como una pata de extensión del movimiento cooperativo hacia las escuelas. Lo hay, pero en menor medida, ¿no? Lo hay porque la federación lo hace, y lo hizo en su momento antes de la pandemia, dar charlas di charlas a los chicos de quinto y sexto año, con la intención de que conozcan otro modelo económico, otra manera de producir, otra manera de trabajar. Y da muy buenos resultados, ¿no? Porque en realidad ya que los chicos, los chiques, diríamos, se reciban sabiendo que al mundo laboral se puede integrar desde ser un empleado o ser
una persona, un dueño, o también podés formar una cooperativa, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que prima es que vas a trabajar en una empresa o vas a ser un emprendedor. Exactamente. O trabajas para alguien o te las arreglas solo, pero no hay un intermedio. No hay un sí hay un intermedio, que no hay conocimiento de ese intermedio. Eso me refiero. Exactamente. Entonces, la idea era eso, llevar este modelo a los estudiantes para que conozcan. Entonces, si empezamos a desarrollar esa pata, que hay mucho trabajo, no digo que no, hay muchas personas que están en ese camino, están tratando de llevar el movimiento cooperativo a las escuelas secundarias, ya hay varias resoluciones, lo que no hay es un cambio en la planificación de contenidos. Todavía no se agregó a la planificación o a la currícula, como se le dice, no se agregó los temas. Entonces, en realidad agregados están porque está en la Ley de Educación Nacional, que es la última, está como uno de los ejes a trabajar en la secundaria. Tal vez ahí hay una cuestión, y eso es lo que tal vez habría que trabajar, que existe libertad de cátedra. Cada docente decide si poner ese contenido o no dentro de su... No, porque en realidad lo que hay es una cosa general. No dice específicamente qué, y los docentes también, hay muchos docentes que están que enseñan lo que es cooperativas, pero tampoco saben qué, porque no hay bajado tampoco el contenido. Si vos no bajás el contenido, te encontrás a dónde busco, qué es lo que otra falencia que tienen. Viste que el sistema de educación tiene para sus docentes capacitaciones, casi capacitación permanente, en donde salen cursos de, no sé, redes, alguna problemática en particular a desarrollar en las escuelas. ¿Existe alguna propuesta para lo que es el consejo escolar desde el movimiento cooperativo para dar capacitaciones cooperativas a docentes? No sé si a docentes, pero sí sé que hay muchos proyectos y hay muchas cooperativas, y sobre todo una confederación que lleva adelante todo esto, ¿no? De presentarse en el consejo escolar. Es más, hace 4 años atrás más o menos, el consejo escolar sacó 2 resoluciones, por decirlo de una manera, obligando, porque cuando uno saca resoluciones es porque ya decide, bueno, hace esto, en donde a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Facultad de Derecho le está pidiendo que dé los contenidos de cooperativo y mutualismo. Una resolución de Consejo Superior del Consejo Superior de la universidad. Exactamente. Una resolución del Consejo Superior de la Universidad. Entonces, pero si llegamos a eso de la resolución, ya tiene que estar. O sea, yo cuando me recibí de abogada, en la planilla y en la bolilla estaba las cooperativas. Que no se llegue a dar por otras cosas, creo que hay que hacer un montón para que el movimiento empiece a Pero a eso voy, por ejemplo. No es que no está en la currícula. Que el docente tome la decisión de no darlo es una cuestión de libertad de cátedra. En el caso de la universidad, digo, ¿no? Sí. Y cuando el profesor decide no dar cooperativas es que porque prioriza otros contenidos. Prefiere hablar de otro tipo de sociedades comerciales. Sí, básicamente sociedad anónima y SRL, eso es lo que apuntan. Yo entiendo tu punto de vista también, ¿no? Pero creo que sacar estas resoluciones es como obligar cada vez más, cerrar ese círculo y obligar más al docente o a quien esté a cargo del docente a decir, bueno, tenés que darlo. Qué sé yo, estoy en un tema, con el tema de la obligación. ¿Viste? Es que es así, pero porque tiene que ser un cambio cultural pero esto. Fíjate, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligando, mejor dicho, están prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Cuando de obligaciones se dispone, depende quién tiene la lapicera a qué va a imponer. Entonces no está bueno la obligación. El tema es cómo motivás a los docentes. Exacto. Cómo incentivás a los docentes a meterse en ese mundo. Cómo enamorás, cómo, no sé. Yo creo tal que vez hay
En realidad, más que motivar, hay muchos docentes que ven el movimiento como una linda oportunidad, ¿no? Porque pueden enseñar muchas cosas a través de lo que es una cooperativa, solidaridad, igualdad, equidad. O sea, pueden hacerlo transversal con estos proyectos transversales que hacen. El tema es que no llegan a conocimiento de ellos esto tampoco. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Por eso yo digo que es insuficiente el tema de capacitación respecto de lo que es las cooperativas y las mutuales. Porque veo mucha necesidad de la gente directa, que me dicen, no sé hacer esto, no sé cómo presentarme, nos gustaría formarnos en cooperativa, pero ¿dónde voy? ¿Cómo busco? ¿Qué es lo que hago? Cuando vos hablas de... Perdón que yo te voy haciendo preguntas, viste, para enriquecer esto. Cuando vos decís las actas de las cooperativas, los formularios, ¿hay una estructura legal o puede ser algo informal de alguien que tomó apuntes de la reunión? No. Es que no, hay una estructura. Hay libros que hay que llevar, hay libros que están rubricados, están foliados y uno tiene que escribir ahí. ¿Se llevan a escribano público? No, los libros en realidad los rubrica la autoridad local en la provincia de Buenos Aires, es el DIPAC. Uno lleva el libro vacío, esos libros grandotes, el libro de actas, el libro de actas, exactamente, que están foliados, lo lleva al DIPAC. El DIPAC le pone en la primera hoja, le pone todos los datos de la cooperativa, quién está rubricando el libro y después se sella cada una de las hojitas, o sea, está foliada. Claro, claro, están enumeradas. O sea, vos decís foliadas y yo me imagino en los plásticos de transparentes, perdón la ignorancia, pero son estos cuadernos enumerados que tienen una formalidad legal. Lo que impiden es que uno arranque una hoja. Si uno arranca una hoja, queda en evidencia. Exacto. ¿Por qué? Porque ese libro, lo que está autenticando es lo que pasó en ese consejo, es lo que pasó en esa reunión, es lo que pasó en esa asamblea. Entonces, no puede estar tachado, no puede estar borrado. O sea, es todo un procedimiento. Y las cooperativas tienen que llevar varios libros para no volverte loco, que también vamos a ir más adelante. Los libros los más importantes tenés el libro de Consejo de Administración, el libro de Asambleas Ordinarias y el libro de Asistencia a Asamblea y Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. Fíjate que yo ya te estoy diciendo en la parte administrativa del Consejo ya son 4 libros. Todavía no estamos metidos en la parte contable. Exactamente, no estamos en la parte contable, que ahí tenés el libro de asociado, que tenés el libro de balances, que tenés el libro diario, o sea, tenés un montón. Entonces, imagínate, yo no sé nada de cooperativa y me tiran esos 6 libros así por la cabeza. En esta cuestión que nosotros venimos hablando semana a semana de la necesidad de actualizar al movimiento cooperativo, de renovarlo, de acercarlo a la tecnología, ¿existe algún software en el cual un cooperativista tenga la posibilidad de hacer todos esos libros en una misma aplicación? No, la verdad que hasta ahora no lo conozco, pero sí van avanzando. Ahora, por ejemplo, a partir de la resolución 1000, el libro de asociados se puede hacer por la página, los trámites estos a distancia. Exactamente, se puede tener un libro diario o un libro de asociados digital, exactamente. Por ahora no conozco. Solamente estaría eso. Bueno averiguar si hay, ¿no? Pero no lo hay. Yo me pongo en campaña a averiguar y de última, si existe algún desarrollo, no sé, ponernos en contacto y decirles que activen, che. Claro, lo que pasa es que te voy a redoblar la apuesta. Una vez que yo ya sé cómo funciona la estructura y yo tengo todos los libros, voy a hacer algún trámite a algún lugar y llevo los libros y me han llegado a pedir que vayan todos los asociados de la cooperativa porque no entienden ninguno de los departamentos públicos cómo es el funcionamiento de la cooperativa. Entonces, me imagino al Banco Credicop yendo con sus 3 millones de asociados a la oficina. Exacto. Entonces, no les cabe en la idea que hay un montón de gente atrás. Exacto, entonces, el tema es ese. El tema es cómo hago un trámite y no me están exigiendo cosas porque me equiparan como si fuera una SRL y una sociedad anónima, ¿no? Entonces yo con una SRL somos 3, 4, 5, voy con todos los asociados, pero la cooperativa en realidad somos 70, 30
Hay cooperativas chiquitas, pero aparte la estructura legal, en realidad, los que representan y obligan a la cooperativa son los primeros 3 cargos, el presidente, secretario y tesorero. No necesito ir con los demás, porque ellos me representan. Y en el estatuto figura que me representan. Entonces, no tan solo la capacitación tiene que ser para poder formar cooperativas y acompañarlas, porque no es solamente formarlas, sino que también es acompañarlas, sino también capacitar a toda la otra parte de la sociedad cuando van a pedir un trámite. ¿Sí? Porque después se chocan contra la pared y no saben qué hacer. Y todo esto se fue aprendiendo con la experiencia, pero no debería ser así. Eso es lo que yo vengo hoy, vengo como así como un poquito enojada, a pesar de mi dolor de garganta, vengo así porque me molesta esta situación, ¿no? Que muchas personas se encuentran en ese desamparo, ¿no? En no poder hacer una cooperativa y después tener el seguimiento y el apoyo para poder seguir adelante, porque el primer año, el segundo año es crucial, porque uno está metido en el día a día, en el sacar adelante la cooperativa, en trabajar, y no está preocupado si tiene que hacer un acta o no tiene que hacer el acta o hace un balance, y después se encuentra con que pasaron 3 años y no hizo un balance, y viene una sanción del INAES. ¿Sí? Claro. Eso es lo que vengo o como a exponer hoy, ¿no? Empecemos a capacitar más, empecemos a acercarnos, o sea, empecemos a utilizar todas esas herramientas que tenemos para empezar a hacer ese cambio, ¿no? Todas las herramientas. Nosotros la comunicación, las federaciones tendrán que hablar con las personas que sean, y que seamos más, muchos más. ¿El reciente y nuevo ministro de Producción seguirá mirando a las cooperativas? Yo creo que sí. ¿Sí? No quiero meterme en un tema nuevo porque ya son y 23 y tenemos que irnos al primer bloque. Vale, así que nos vemos en un ratito con la editorial sobre el Día del Periodista. 8:28 en toda la República Argentina, y yo traje una pequeña editorial, podemos discutir un ratito. El 7 de junio de 1810 se creaba la Gaceta de Buenos Aires. Mariano Moreno le daba creación a este boletín informativo en plena Revolución de Mayo, y por ese motivo hace 85 años se conmemora el Día del Periodista. Me parece lo primero relevar que Mariano Moreno era un político de la época y considera importante la comunicación desde el pueblo para el pueblo en contra de un poder real. Un poder real, no poder real como hoy se entiende el poder económico, sino el poder real, el poder de la realeza en ese entonces, ¿no? Esas estructuras arcaicas que existían en ese entonces. Y el periodismo hoy por hoy quiere alejarse de la política, cuando en su origen tiene una esencia política. El periodismo siempre tuvo una participación política, pero hay que también entender que el posicionamiento político del periodismo, tenemos el recuerdo de que siempre estuvo con el débil, no con el poderoso. En la última dictadura hubo 133 desaparecidos en prensa, 100 hombres, 33 mujeres, todo lo que era prensa y comunicación, algunos por participación gremial, por participación política, 133 personas, entre ellas Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, que el 24 de marzo del 77, un año, cuando se cumplía un año de la dictadura, lanza una carta abierta, en la cual, más allá de transparentar y de decir que ya en ese año de dictadura se sabía de entre 1.500 y 3.000 muertes y desapariciones de personas, denunciaba una pérdida del 40% del salario real, una disminución del 30% del salario en la economía nacional, una extensión de la jornada laboral para cubrir el salario mínimo vital y móvil de 6 a 18 horas, un 9% de desempleo,
la disminución de un 40% en el consumo de alimentos, un 50% en el consumo de ropa, el aumento de la mortalidad infantil en barrios populares del Gran Buenos Aires, donde la cifra de mortalidad infantil llegó en esa época al 30%. Un descenso del PBI del 3% en un solo año. Una deuda que llegó en ese primer año a $600 por habitante. Un 400% de inflación anual, para aquellos que dicen que aplicando políticas liberales eliminarían la inflación. Martínez de Hoz impone una batería de medidas económicas y hay un 400% de inflación ese año. Una caída del 13% de las inversiones extranjeras directas y un sector agroganadero que disfrutó de un aumento de precios de la producción de un 720%. Es decir, un redireccionamiento de los recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Esto basado todo en cifras que Rodolfo Walsh se encargó de juntar, recolectar, investigar, y le valió su vida, porque al día siguiente de publicar esta carta lo secuestran y lo fusilan. Yo describo estas medidas económicas y me viene a la memoria que no hace mucho pasó un gobierno que provocó un 20% de la pérdida del poder adquisitivo, un 10% de disminución del consumo, un 3,5% de caída del PBI, y nos endeudó en 4 años $2.000 por habitante, por sobre lo que ya estábamos endeudados. En 4 años. Esto que yo describía fue en un año. Y viste que ahora, desde cierto sector de la derecha argentina, están diciendo, no, el gobierno falló porque fue gradualista, ahora tenemos que ir en serio. Me estás asustando. La presidenta del PRO dio una conferencia de prensa esta semana en la que dijo, vamos a tener que responder los compromisos de la Argentina con los ahorros de la gente. Ya te lo están diciendo en la cara. No va a ser activando la economía, no va a ser con lluvia de inversiones, sino que te están diciendo que te van a sacar la plata del bolsillo. ¿Dónde está el periodismo? ¿Dónde está el periodismo investigando, mostrando los hilos del poder? El periodismo investigaba, el periodismo disputaba poder poniéndose del lado del débil, el periodismo se arriesgaba, era perseguido, encarcelado, muerto, desaparecido. Hoy el periodismo, digámosle, mainstream, es una caricatura, una broma bizarra de lo que algunas veces fue el periodismo. Joaquín Morales Solá, periodista con sus vínculos, digamos, raros con la dictadura. Nelson Castro, un tipo que hace diagnósticos psiquiátricos por TV, de tipo síndrome de Ubris, y su profundo análisis de la actualidad política, limitándose solamente a decir que Cristina es mala. Mala. Totalmente sesgada. Mala. Alfredo Leuco, el cordobés que se supera semana a semana, nombrando más de 20 veces a Cristina en sus editoriales. Jonathan Viale, que lo escuché esta semana decir en una discusión con Carolina Lozada, que dice, se criticaban las intervenciones de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron una aparición en conjunto, hablando 30 minutos cada uno. Dice, ¿qué tan importante tenés para decir en 30 minutos? ¿Tanto contenido tenés para decir en 30 minutos? En el caso de CFK habla cada 2 o 3 meses, no habla mucho en público, el presidente tal vez tiene más apariciones públicas y está bien, pero lo dice un tipo que tiene un programa de 3 horas todos los días, de lunes a viernes. Y habla que la persona que representa al país, si habla 30 minutos es un montón. ¿Y vos, macho, qué haces durante 3 horas todos los días de lunes a viernes? Majul, Santoro, Feynman, Lanata, armando causas, haciendo pseudo informes periodísticos, generando mega causas en la justicia que son desestimadas. De las 11 denuncias que hizo Lanata, 10 cayeron. Solamente queda una ahí y están
todas cortas de pruebas, todas... con todo el gasto que con eso todo implica. El gasto estatal que ello implica. Y que lo pagamos todos, nosotros. Viviana Canosa, su labor periodística hoy se limita a reproducir, justificar y motivar el ejercicio de una violencia, por lo pronto simbólica y verbal, hacia un sector de la sociedad, sea el sindicalismo, sea la gente que por no tener un pedazo de pan y de arroz en el plato sale a cortar una calle, no importa contra quién, pero reproduce ese odio y lo instala en la sociedad. Nada que decir tal vez incluso de los Corea del Centro, los que no se la juegan ni por uno ni por el otro y andan en una nebulosa, Novarecio, Sietecase, O'Donnell, que no se animan a jugársela. Eso es el periodismo hoy. ¿Qué le pasó? Le mando un gran saludo a Arnaldo, que el 7 nos manda un mensaje y nos dice feliz día. Yo digo, ¿feliz día de qué? ¿Qué hay que festejar del periodismo con el periodismo que hoy inunda la televisión? La televisión y la radio. Y los diarios. ¿Qué hay que festejar? El periodismo, más allá de que hay carreras, es una actitud. Es una actitud de vida. Es no quedarte con lo que te dicen. Es ir un poquito más allá, es tratar de leer un poquito la noticia por detrás de la noticia. Leer los hilos invisibles que conectan las cosas. Ahí está el trabajo periodista, el laburo periodístico. Tratar de unir cosas que parecen inconexas, no tratando de generar después una suerte de conspiraciones y de que no, mirar, no. Investigar. Pedir informes públicos. No basar una denuncia en el tuit de alguien, como ahora está pasando con el gasoducto y el tuit de Culfas, que le valió el cargo. Si nosotros vamos a basarnos en la creación de causas judiciales por tuits de personas, no alcanza el aparato estatal para responder a todo ello. Me parece que tenemos que buscar otra formalidad, no sé, ir a buscar en los papeles. Efectivamente hay una malversación de los papeles en la licitación del gasoducto. Creo que el periodismo lo que perdió es esta mirada de investigar, de basarse en hechos, y le ganó el hecho de bueno, a ver, ¿a dónde me puedo tirar? ¿Qué es lo que puedo decir para sacar más rédito? Yo creo que pasa por ahí hoy. 2015, ni bien asume Macri, la Nata se compra un departamento de $2 millones en Miami. Nosotros decimos, en cierto modo, hacemos periodismo. ¿De qué manera haces $2 millones de ahorros haciendo periodismo? No les digo que no lo consuman. Consúmanlo sabiendo desde dónde habla y por quién habla. Seamos todos pequeños periodistas. Hoy la época de redes nos permite eso. Hay que inculcar eso. Yo siempre digo, cuando sale una noticia, uno tiene que leer y escuchar a todos y a todos. ¿Por qué? Porque uno después saca sus propias conclusiones. Uno puede investigar y puede decir, este tiene razón, este no, este se está yendo. Chequear, pero hay que escuchar, exactamente. Hay que chequear. Exactamente. Hay que ir un poquito más allá. Escuché una noticia, voy a investigar. Y no caigan en Chequeado, porque en última instancia, Chequeado, que es un sitio que verifica información que dicen funcionarios públicos y las cataloga como verdaderas, falsas, engañosas, dudosas. Si uno se pone a ver quiénes financian Chequeado, caemos en lo mismo. Y se va a encontrar con el Grupo Clarín, con Techim, con la Embajada de los Estados Unidos. Claro. Tomémonos el laburo de armar ese chequeo colectivamente. Es una responsabilidad comunitaria. El acceso a la información en muchos países de Latinoamérica está convirtiéndose en un derecho constitucional. Aún no lo es en la República Argentina. Estaría bueno comenzar
a pensar a futuro en cuanto se hable de una modificación constitucional, mete que la información es un derecho, que no me pueden estar diciendo mentiras en la tele, mentiras en la radio, exacto, mentiras en la calle, porque tenemos una inflación terrible, y lo escuchamos esta semana al presidente de la Anónima, que es tío de Marcos Peña. Le preguntaron, ¿y cómo hace para responderle a la inflación? Y aumento el precio, remarco todos los días. Y uno dice, y bueno, sí, tiene que hacerle frente a la inflación. Tuvo un aumento de su facturación del 120%. La inflación fue del 60%, es decir, que aumentó. Y el área que menos sufrió la pandemia. Y el área que menos sufrió la pandemia, que es el sector de alimentos. Pero un aumento del 120% en la facturación anual. Son las cifras, son los balances. Es ingresar y fijarse. No se condice, o sea, no es que están aumentando los precios porque si no pierden guita. Tampoco le estamos pidiendo que no ganen guita, sino que piensen en el bolsillo del laburante, que al fin y al cabo es el que mantiene su negocio. No quiero extenderme más, Vane, ya es un montón. Yo no te puedo seguir porque tengo dolor de garganta, si no, no nos quedaría tiempo en el programa. Pero vamos a la próxima pausa y presentamos a la invitada. 8:44 de la mañana y tenemos el lujo acá de invitada a Celeste Sarraute. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Cele. Bueno, un gusto volver. Sí, porque tenemos que invitada para contarnos un poquitito cómo fue y cómo concluyó el taller de habilidades blandas y neuroliderazgo que hicimos hace unos sábados atrás. Bueno, muy importantes las reflexiones que fueron surgiendo. Uno, justamente la necesidad de capacitación, que era un poco lo que venía nombrando Vane al principio del programa, la importancia de estas capacitaciones que tienen que ver con la dinámica grupal, con poder generar equidad, ¿no?, para las mujeres y disidencias a través de poder acceder al Consejo de Administración, la identificación de los diferentes tipos de violencias, eso fue fundamental, ¿no?, atravesado durante todo el curso. También la incorporación de lo que es la diversidad y la inclusión. Así que fue sumamente beneficioso para un grupo de mujeres y disidencias muy potente. ¿no? Muy potente, muy sí. potente. Las que participaron realmente pusieron mucha predisposición. Yo lo comenté uno de los sábados y lo contente y lo emocionante que fue, porque participaron en todas las propuestas que les brindamos, y eso dice mucho, ¿no? También dice mucho la necesidad que hay respecto de generar estos espacios en donde uno se puede sentir acompañada, puede capacitarse, puede hablarlo, puede desarrollar proyectos. O sea, ya hay varios proyectos que a partir de ese taller se van a ir desarrollando. Entonces creo que reforzar esto de las capacitaciones y de estos lugares en donde uno puede debatir, puede pensar, puede hablar con el otro, con la otra, con el otro sería, bueno, generar estos espacios hacen que se pueda ir desarrollando y se pueda hacer este cambio cultural que uno pretende, ¿no? Que no sea solamente decir, bueno, tenemos que ser inclusivos, sino que sea realmente ese cambio cultural, que ya no lo tenemos que pensar, que nos salga, que no es que hay que pensar, ahí vamos a hacer medidas, y Cele me conoce, que yo con las medidas positivas impuestas legalmente no me gustan mucho, porque generan también por el otro lado una discriminación positiva. O sea, que a mí me sumen a un trabajo está bueno, pero que me sumen por ocupar un lugar o llenar un cupo también me estigmatiza dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, si bien estoy de acuerdo que hay que tomar medidas, las miro con un poquitito de recelo, exactamente. Esas medidas así las miro con un poquito, no digo que están mal, pero las miro así como que, bueno, hay que hacer un cambio cultural. Yo apunto a hacer un cambio cultural y eso es lo que tratamos de hacer en el taller. Claro, exactamente lo que iba a decir, que tiene que ver con esto, con esta deconstrucción, ¿no?
con identificar estos tipos de violencia, que no solamente se da en el acceso a estos cargos, sino que también lo identificaron en su vida laboral cotidiana, ¿no? Hubo muchas cuestiones que surgieron de la dinámica grupal, también se trabajaron sobre estrategias para abordar, digamos, esas situaciones, así que fue sumamente enriquecedor el intercambio que se dio entre las diferentes cooperativas, todas las vivencias y las experiencias, porque nosotras tenemos un marco teórico, ¿no es cierto?, toda una exposición del taller, pero trabajamos también en base a la recuperación de esas experiencias, de esos intercambios de saberes, trabajamos a través de lo que es la extensión crítica, entonces por eso había tanto debate, ¿no?, y tanto enriquecimiento, porque bueno, cuando empezamos a abordar el tema de las violencias, los tipos de violencia, fue muy significativo todo lo que surgió. Muy significativo también porque inclusive las que participaban empezaban a observar situaciones cotidianas que por estar naturalizadas uno no las identifica como violencias, pero en el trabajo ser ignorada es violencia. Tener esas situaciones en donde por ser mujer una persona grita o levanta la voz, y si le está hablando a un hombre o a un varón no lo hace así, sino que le habla cordialmente, es una violencia. Entonces creo que hay que también llevar adelante y empezaron a observar que hay otros tipos de violencias que son más invisibles a los ojos de nosotras. La imagen de la violencia es como la de un iceberg. Claro. Cuando nosotros vemos a alguien insultar o agredir, es la parte visible. Hay un montón de violencias simbólicas ocultas en el sistema, en la sociedad misma, que se reproducen como parte de la cultura, y está bueno esa apuesta a cambiar las percepciones de lo cultural en la sociedad para modificar de base estas cuestiones y no por una cuestión positiva de la ley. Yo tengo mi visión buena con respecto a la legislación positiva, a la discriminación positiva. Una discriminación positiva que intenta ser un piso pero termina siendo un techo, siempre, porque uno dice participación de las mujeres del 50%, podría ser más, pero termina siendo un techo. Me estás dando la razón. Sí, o sea, terminan utilizándolo como un límite al cual hay que llegar y no como una base desde la cual hay que trabajar. Exactamente. Cuando uno dice el cupo trans del 1%, una persona cada 100 en una empresa empleada que sea del colectivo trans, en instituciones públicas y con incentivos a que el sector privado se sume, es decir, un 1% de base y termina siendo un 1% de techo. Exacto. Ahí apuntamos también con estos talleres, ¿no? A hacer el cambio desde la base, desde la casa, desde el hogar, desde lo que somos en realidad, ¿no? Y lo que vimos en el taller es eso, es mucha predisposición, es estar dispuestas también al cambio, ¿no? Las que participaron estaban dispuestas al cambio, trabajaron mucho, nos movilizamos, nos emocionamos mucho, porque bueno, al escuchar cada una de las historias, al escuchar cada una de las vivencias y que se fueron a partir de toda esta base y este material que presentó también Celeste, que avala, ¿no? Porque teníamos todo un material que avala lo que íbamos trabajando, y ver cómo ellas iban evolucionando, iban observando, iban trabajando, fue muy satisfactorio desde mi lugar, muy, obviamente que Celeste también. Y para ellas también, ¿no? Porque salieron como decir, bueno, vamos cambiando algunas cositas de a poquito, es un paso a la vez, y van cambiando su rutina. Ya esas situaciones, como las que contaba, ¿no? De recibir gritos, ya dijo, no, eso es violento. ¿Por qué? Porque pues soy mujer, tenés el derecho a gritarme, a hablarme en voz alta. No es que la estaba insultando, pero hablar en voz alta, no. A ver, bajás la voz, me tratás bien. También darse cuenta que la ignorancia también es una forma de violencia, ¿no? O sea, estamos todos trabajando y yo hablo y pasa desapercibido mis ideas, pasa desapercibida mi voz, pasa desapercibida, bueno, eso también es violencia, ¿no? En el lugar de trabajo. Entonces, creo que en mi caso no va a ser el que hace desapercibida que hable, pero creo que hay muchas mujeres que están en esa situación, y encontrarse en ese taller y exponer todas esas experiencias las hizo sentir fuerte en el sentido no estoy sola.
Exactamente, porque justamente comentaban esto que tiene que ver con el pilar número 1 de la inteligencia emocional, que era autoconocimiento, ¿no? Y la importancia de la autoestima. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como enlazar todos estos pilares con lo que es la perspectiva de género. Y justamente, digamos, iba directo a lo que tenía que ver con esta naturalización de las violencias y también con la identificación que hicieron ellas de quizás esto de tener baja autoestima, ¿no? Y que bueno, era algo que se ponía en común siempre en todos los encuentros, y la importancia de poder ir fortaleciendo todos estos pilares que justamente iba a apuntar a que estas habilidades sociolaborales mejoraran. Exactamente, que lo que apunta más que nada al taller es esto, ¿no? A mejorar las relaciones laborales dentro de la cooperativa y darle las herramientas para que se sientan motivadas a decir, bueno, estoy dentro del Consejo de Administración, esta es mi voz, estos son mis proyectos, esto es lo que quiero llevar adelante, y ver más, ¿no? Más mujeres y disidencias participar de los consejos de administración, porque el mundo cooperativo tampoco escapa a esa realidad sociocultural que tenemos respecto de la cuestión de género, ¿no? Y si vemos muy a grandes rasgos, siempre vemos un presidente, siempre vemos, a la mayoría son presidentes, la mayoría de los que integran el Consejo de Administración son hombres, aunque haya paridad en la cooperativa, aunque haya o mayoría de mujeres en la cooperativa, en el Consejo de Administración, en esos cargos de autoridad, son los hombres los que tienen la mayoría. Entonces, bueno, apuntamos a ese cambio social desde adentro, desde uno, para que se empiece a replicar. Y lo vamos a cerrar con qué, Elsa. Exactamente. Déjame incorporar un concepto que lo que hablábamos en general era la importancia, ¿no?, de tener todos las mismas oportunidades, que bueno, no sucede. Entonces, bueno, en ese sentido fue algo como muy significativo con esto de tomar conciencia de generar inclusión. Exactamente. ¿No? Y bueno, lo que va a surgir para el sábado que viene es el conversatorio, que es muy importante que se conozca la experiencia para que se pueda replicar. Se va a llamar Experiencias Cooperativistas, construyendo en clave de género y diversidad, que es el sábado 18 de junio, de 12:30 a 15:30 en AGP. En el AGP, exactamente. ¿Requiere inscripción previa? Sí, por una cuestión de cupo. Hablando de cupos, por una cuestión de cupos, bueno, pero estamos viviendo una realidad con el tema de la pandemia que es ajena a la situación, pero bueno, es libre para aquellos que se quieran inscribir. Me van a encontrar el link de inscripción en mi red social, que es Instagram, sería ostapiuc.vanessa, y en el mío, sí, teo.consulting. Exactamente. Así que tenemos que irnos para la tercera pausa y cerramos el programa. 8:58 en toda la República Argentina y se nos fue el programa. Yo recuerdo redes de Voces Cooperativas. Voces Cooperativas nos encuentran así en Instagram y en Facebook, y también en YouTube, donde pueden escuchar semana a semana las ediciones que vamos grabando. Les dejo a ustedes el cierre. Tenían algo para difundir también. Sí. Ya nos vemos la semana que viene. Bueno, que en el conversatorio vamos a finalizar también con una muestra de arte y se van a entregar los certificados a los participantes. Exactamente, así que bueno, bienvenidos quien quiera participar del conversatorio. Va a ser una linda experiencia para que bueno, se visibilice esto y se replique. La idea es que se replique. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempito. Nos vemos el próximo sábado para seguir hablando sobre el movimiento cooperativo y mutual. Hasta la semana que viene.